hermosa alabanza. En esta mañana les bendigo en el nombre de Jesús y saludarles con entusiasmo, con amor, con reflexión. Hoy vamos a tener un tema donde nos va a alimentar el alma, porque generalmente estamos en un mundo tan muchas veces doloroso, muchas veces con desánimo. Siempre este mundo nos opaca un poco el corazón. Y para eso he traído una reflexión sobre por qué estamos tan abatidos. ¿Por qué estoy tan abatido? Y esto de la mano del Salmo 42, del 1 al 5. Y esa es la reflexión que traigo hoy. Vamos a poner un poquito de música. Ahí sí, perdón. Bueno, ¿por qué estoy tan abatido? Entonces, si sientes que Dios se ha olvidado de ti, es necesario que recuerdes quién es Dios realmente. Y es ahí donde nos vamos a profundizar. Pues nos vamos al Salmo y lo vamos a leer, que es el Salmo 42, del 1 al 5. Amén. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti. Oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi aliento de vida, día y de noche, mientras me dice todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué tú te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues es de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Salmo 42, del 1 al 5, leído para ustedes. Entonces, uno de los mayores enemigos y de las mayores condiciones que nos impiden confiar en Dios son las situaciones personales y relaciones a las que nos enfrentamos a través de las emociones negativas que pueden surgir de estas situaciones a las que siempre nos estamos enfrentando. Entonces, sean situaciones personales o por relaciones, y aunque sabemos que la respuesta a estas situaciones se encuentra en mantener firme la confianza en Dios, no siempre tenemos las motivaciones correctas ni son coherentes nuestros conocimientos con nuestras acciones. Amén. Entonces acá vemos un lamento de David. En el Salmo que hemos leído, el Salmo 42, el salmista se lamenta porque los enemigos que despreciaron a Dios y oprimieron a sus fieles siervos impidieron que el salmista atendiera el santuario principal. Él preguntó 3 veces, ¿por qué te abates, alma mía? Sin embargo, en el versículo 11 dijo, espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. En otras palabras, el salmista se dijo a sí mismo,
¿por qué estoy tan abatido? ¿Cierto? ¿Por qué me siento tan deprimido? Amén. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos ahora es cómo podemos esperar genuinamente en Dios en medio de nuestras situaciones. Amén. Lo primero que nos enseñan estos versículos acerca de esperar en Dios es la forma de darnos ese permiso de preguntar ¿por qué? ¿Cierto? Estos versículos nos muestran que podemos preguntarle a Dios el porqué de las cosas. Sin embargo, observemos cómo el salmista inicialmente no preguntó ¿por qué me pasa esto a mí? No, él se pregunta ¿por qué te abates, alma mía? Amén. Su objetivo era apuntar hacia algo más profundo, sus sentimientos, pensamientos, voluntad y lo que Dios haría al respecto de su situación. Entonces, a pesar de haber tenido un alma abatida, el salmista nos dice incluso, pon la confianza en el Señor. Pon tu confianza en el Señor, dice. Entonces, sabiendo lo que Dios iba a hacer, y cuestionó, pero al mismo tiempo esperó en Dios, confiando en que su Salvador haría y sabía lo que estaba haciendo. Es decir, David no supo con certeza el resultado de su situación. Por eso pudo decir, espera en Dios, la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Entonces, del mismo modo, si hoy eres alguien que le pregunta a Dios, ¿por qué a mí? Cuando sientes que tu situación está en contra tuya, pregúntale qué está tratando de hacer Dios en el contexto de tu sufrimiento. Cambiemos las palabras. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Cierto? En el contexto de tu sufrimiento. Yo, en una oportunidad de mi vida, y digo oportunidad porque me enseñó muchísimo, estuve con tratamientos de fertilidad. Y les cuento esto porque fueron 10 años donde yo estuve en tratamientos de fertilidad, tratando de conseguir consagrar mi matrimonio con un hijo, poder complementar ese deseo que tenía, que muchas mujeres pueden tener, y sin resultado. En ese momento yo estaba creyendo en un Dios el cual no conocía. Y un día, en medio de esa desesperación, recibo la noticia de que estoy embarazada. Me dan un diagnóstico muy negativo y me dicen que intentemos que ese embarazo llegue a término. En función de eso, pasaron los meses, yo estaba feliz, recibí a un hijo que, si bien es cierto, venía con problemas porque no resultó al 100%, digamos, ese hijo perfecto que uno a veces está esperando, y sin embargo la perfección es tan subjetiva. Y con todo y problema, caigo en maternidad, mi hijo muere, ¿ya? Y en esos días sucesivos, yo decía,
dentro de la oscuridad de mi cabeza y de mi tristeza, porque hay unos dolores los cuales uno no puede explicar. Y dentro de toda esa sensación, yo pregunté desgarradamente, ¿por qué a mí? En el contexto de mi realidad. Yo llevaba 10 años tratando de quedar embarazada y cuando quedé, mi hijo murió. Entonces, en ese momento, me pregunto y llorando digo, ¿por qué a mí? Y se lo pregunto directamente al Dios que yo no conocía. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? A mí. Y me responde con voz audible, inexplicablemente, porque en ese momento no lo entendí, inexplicablemente. Yo no sabía que Dios podía hablar con nosotros. Y me responde, ¿por qué no a ti? ¿Quién te crees que eres? Amén. Creo que nunca en la vida yo había tenido, primero, tanto miedo, porque lo escuché. Sin embargo, tampoco nunca antes en la vida había tenido un renacer tan tremendo de abrir mis ojos, secar mis lágrimas, levantarme y empezar de nuevo. Y lo entendí dentro del mundo en el que yo estaba sumergida. Les cuento esto porque cuando uno pregunta el por qué, muchas veces va de acuerdo al contexto de la vida en que uno tiene, de la situación que uno tiene. Por eso es importante considerar quién es nuestro Dios, a quién le estamos pidiendo ayuda, qué estamos tratando de hacer, estamos reclamando algo que pensamos que nos pertenece. Entonces, ese contexto fue en medio de un sufrimiento. Creía que me lo merecía. Yo me merecía un hijo. Ese era mi contexto. Entonces, muchas veces el resultado de la situación que Dios está haciendo en ti tiene que ver mucho con tu carácter y la forma en que Él quiere moldearte para transformarte y hacer un propósito de Él en ti. No es porque te quiera menos, no es porque te quiera más, sino que ya sabemos que su amor es inconmensurable, pero muchas veces tenemos que con certeza entender que no es el contexto que nosotros creamos que nos merecemos, sino más bien qué es lo que Él quiere obrar en nosotros, qué es lo que quiere Él conseguir con nosotros y que lo va a hacer. Amén. Aquí no hay letras chicas, aquí no hay contextos extraños, no. Aquí es tu sufrimiento para dar ese paso a un nuevo contexto. Amén. Entonces, ¿por qué a mí? Decíamos, ¿cierto? Entonces, preguntemos qué está tratando de hacer Dios con nosotros, ¿cierto? Y en ese contexto decíamos, de tu sufrimiento, ¿qué está tratando de hacer Dios con nuestro corazón? ¿Qué pecado, debilidades quiere que veas
en ese contexto de tu sufrimiento, pregúntale a Dios qué deseo está tratando de cambiar en ti. Amén, ya lo veíamos. Esa fue mi historia. Y el por qué quiere cambiarte ese deseo. ¿Qué es primero que tienes que vivir y qué después? Hay que cambiar emociones. Pregúntale el por qué. Pregúntale a Dios qué formas de pensar está tratando de romper en ti. Y qué está tratando, qué conflictos está tratando de arreglar en ti, de sacar de ti. ¿Qué quiere que sueltes si tú no lo has podido ver? ¿Qué te está enojando? ¿Qué te está preocupando? ¿Por qué sientes esa soledad? Hay que preguntarle qué está tratando de romper en nosotros. ¿O qué quieres hacer con esto que yo estoy sintiendo? Amén. Hay dolores tan grandes y uno no entiende. No entiende. Entonces preguntémosle, ¿qué quieres hacer con esto que estoy sintiendo? Recuerda que siempre tenemos que preguntarle a Dios el qué, pero en el por qué. Amén. La confianza la tenemos que poner en Dios, pero también la esperanza. ¿Ya? Debemos recordar quién es Dios. Entonces en el versículo 6, el salmista dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti. Más adelante en los versículos, el salmista explicó cómo el sentimiento de tener olas divinas cubriéndolo, lo hacía sentirse incluso olvidado por Dios. Y pensó que estaba caminando en la oscuridad, siendo más conocido por sus enemigos que por Dios mismo. Entonces, no obstante esto, intentó recordar quién era Dios. Entonces sí está permitido llorar, sí está permitido sufrir, sí está permitido abatirse siendo un cristiano. Lo que pasa es que nos muestran que nosotros somos como personas las cuales nada nos daña. No, claro que vemos sentimientos, somos personas caídas, somos personas pecadoras, somos personas las cuales vivimos en esta tierra y tenemos esos sentimientos. Jesús mismo sintió todo lo que nosotros sentíamos, por eso nos entiende. Sin embargo, la esperanza la ponemos en Dios. Entonces, el salmista más adelante decía, ¿cierto? Que a pesar de toda esa depresión que él sentía, ¿ya? Dios mío, mi alma está deprimida, ¿cierto? No estaba caminando en la oscuridad siendo más conocido por sus enemigos que por Dios mismo. Entonces su esperanza estaba en él, ya, porque él recordó e intentó recordar una y otra vez quién era Dios. Y es ahí donde nosotros, dentro de nuestra depresión, dentro de nuestro problema, dentro de nuestra circunstancia, clamamos a Él. Amén. Entonces, es necesario que recordemos quién es nuestro Dios. Una de las formas en que puedes ponerte en contacto con Dios cuando no sucede nada, que puedas abrazar en tu vida, porque generalmente están sucediendo muchas cosas malas. Entonces uno dice, pero ¿cómo no sucede nada bueno en mi vida?
¿cierto? Y es una tras otra, es como una seguidilla de problemas. Parece que como que llueve sobre mojado, ¿no? Entonces, tenemos que volver al inicio de donde Él nos rescató. Volver al inicio donde reconociste a Jesús como tu único Salvador. Volver al inicio de recordar lo que Él ha hecho por ti. Amén. Eso es volver al primer amor, a ese amor que nos recuerda el por qué estamos aquí. Amén. Entonces, si quieres esperanza para tu situación, entonces tenemos que preguntar, Dios, ¿qué me estás enseñando en el por qué de esta situación? Entonces deja de que la mente recuerde inmediatamente quién es Dios. Amén. Es como un tips. Estoy triste, estoy deprimido, estoy sintiéndome muy mal. Pero Dios lo hizo una vez conmigo y lo va a volver a hacer. Y con convicción y autoridad. Porque lo va a volver a hacer contigo, conmigo. Amén. Entonces, hoy si estás abatido, no dudes en preguntarle a Dios el por qué. ¿Por qué cuando Jesús estaba en la cruz y fue más allá el peor sufrimiento humano imaginable y experimentó el rechazo de su propio Padre? También preguntó, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Amén. Entonces, sin embargo, Jesús permaneció en esa cruz y demostró cómo Él puso esa confianza en Dios, ¿cierto? Él puso su esperanza en un Padre perfecto y finalmente eso nos trajo salvación. Y esa salvación no se detuvo ahí, sino que fue una salvación para todos nosotros, para quien llegue a recibirlo. Él abrió la puerta, ¿cierto? Entonces, confía en lo que Dios está haciendo en tu vida para que puedas recordar quién es ese Salvador, quién es tu Salvador, quién es mi Salvador. Una y otra vez recordemos qué hizo en nosotros, qué hizo en otros. Amén. Y puedas decir con confianza, esperé en mi Dios y ahora con todo mi corazón lo alabo. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Qué hermosa palabra este salmo hermoso. La verdad es que algo sensible, pero es precioso poder poner la esperanza en Él y recordar quién es Dios para nosotros y para el mundo entero, quien lo reciba. Amén. Salmo 42, del 1 al 5. Que Dios los bendiga este fin de semana, que tengan un descanso reparador y que sea unos lindos días con sus niños para luego retomar en la semana nuevamente el colegio y las rutinas diarias. Les amo en el Señor, les mando un besito. Dios me los bendiga a todos, cariños y bendiciones para todos. Amén. Chao, chao.